¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. En este tutorial haremos una representación de un cielo nublado con el mar, teniendo en cuenta los puntos de fuga y como elemento central el propio cielo, adornado con un velero, que ya está previamente dibujado en el papel de acuarela. Los materiales que ocuparemos son acuarelas, en este caso de la línea Winsor & Newton, de la Cotman, y papel de algodón, 300 gramos, Hamen no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es la variedad Cézanne. Comenzaremos con el cielo. ¿Qué pasa con el cielo? Lo que necesitamos es tener en cuenta que para hacer cualquier tipo de cielo en acuarela, lo más importante es controlar la humedad en el papel. Va muy húmedo, pintamos húmedo sobre húmedo, y este será un cielo diurno completamente, por lo que usaremos una gama de tonos azules que irán en un degradado superior a inferior a un horizonte prácticamente blanco. Entonces comenzaremos humedeciendo el papel. Yo sinceramente amo la sensación de las primeras pinceladas cuando estás humedeciendo el papel y escuchas ese scratch. Como yo ya sé que mi elemento va a ir más oscuro que el propio fondo del cielo que estoy haciendo, entonces no me preocupo tanto por la pintura en negativo y dejarlo en blancos. Lo único que he hecho es poner un poco de liquid masking para salvar la propia vela del velero. Ahora haremos la primera mezcla, que será azul cerúleo con un poco de azul ultramar. Y es que en verdad no se ocupa tanto. Comprobamos qué tan líquido está. Iremos mojando un poco de azul intenso. Aquí estoy ocupando un pincel del número 16, sintético. ¡Ay, qué bonito! Que nos servirá para empezar a hacer este degradado. Habrá muchas formas de hacer los degradados. Hay quien va intensificando desde la primera vez el tono de mayor a menor. Yo en cambio, como sé que irán diferentes tonos de azules, hago una primera capa del azul general del propósito, que fue esta mezcla de cerúleo con ultramar, y después voy intensificando la parte superior de esta manera. La tabla en la que está pegado e incorporado el papel tiene cierta inclinación que nos va a ayudar justo a estos degradados para que la gravedad haga que el agua, que es el vehículo de nuestro pigmento, vaya bajando por sí misma. Si siento que me falta intensidad, vengo y aplico directamente el pigmento. Esta es una de las virtudes de la acuarela, que se funde muy fácilmente en el medio, que en este caso es el papel. Aquí tenemos un degradado semi uniforme. ¿Qué sucede con el cielo? Que los cielos son diferentes. Depende de la hora del día, del lugar en el que estás, la latitud y la longitud. Si es un cielo de primavera, un cielo de invierno. Recogeré ahora con el pincel limpio el exceso de agua que tengo en la parte inferior, que es el que se recorre hacia el horizonte. Perfecto. Las nubes, gran complejidad y tema principal. Haremos unas nubes en punto de fuga, con un punto de fuga central en la línea del horizonte, que en esta ocasión he elegido una composición a quintos para que tenga mayor protagonismo el cielo en sí mismo. Entonces, al tener esta línea de fuga,
las nubes irían teniendo este recorrido. En la parte de arriba, que son las más cercanas, y en la parte de abajo se van aplanando. Usaremos papel de cocina, servitoallas, como lo conozcas, para ir retirando el pigmento del propio cielo y poder crear los efectos de las nubes. Es importante que esté nuevo, limpio, sin grasa. Ir recorriendo el papel para que esta parte que ya ha absorbido pigmento no vaya manchando la propia hoja o la siguiente nube que vas haciendo. ¿Ok? Vamos quitando el pigmento. Hay un momento de la humedad donde te lo permite hacer muy bien y otro donde esta parte de arriba que ha perdido humedad por la propia gravedad de la superficie y la inclinación ya no te permite quitar tanto pigmento. Vamos a apurarnos un poquito con este proceso. Y aquí es donde tienes el efecto de las nubes. En la parte superior vamos a intentar que las nubes sean un poco más grandes para crear ese efecto de distanciamiento, mientras que en la parte inferior las nubes deben de ser más pequeñitas. Y es parte de la composición. Lo importante es practicarlo, puedes tomar algunos papeles, hacer nubes y nubes y nubes. Este es uno de los métodos que hay más métodos, hay más formas de hacerlo, que les iré explicando después, como pintar en negativo. Este método nos crea bordes muy duros entre el pigmento y la área no pigmentada. Ahora haré una especie de chorrito con el papel para hacer las nubes más bajas. Aquí tenemos unas, aquí habrá otras, y haremos una línea justo por debajo, que al ser menor el contraste entre el azul y el blanco, al ser un azul más claro y diluido, se notarán cada vez menos por aquí y alrededor del velero. Siento que por aquí falta un poco de sustracción de la nube y acá. Y listo, tenemos el primer paso, que es un cielo nuboso, perfectamente bien nuboso. Después, si quieres, una vez seco la parte del cielo, se pueden ir refinando los bordes para que queden más suaves, con menos contraste lineal o la dureza, o con el mismo papel con las partes manchadas podrás ir dándole ese efecto. Me encanta esta forma y este método porque es muy rápido, práctico y bastante realista. Pasaremos a la siguiente parte. Teniendo la línea del horizonte, contemplaremos pintar el mar, que será en seco. Para eso usaremos una mezcla diferente y otro pincel. Ya vinieron a visitarme. Con este mismo azul le pondremos un poco de azul turquesa. Que tiende más hacia los verdes y ayuda en la profundidad. ¿Qué sucede con el mar? El agua en el mar cercano es un agua más clara, mientras que en el mar lejano tiene otra intensidad y otra profundidad, lo que lo hace ver más oscuro. ¿Cómo vamos a oscurecer ese mar? Quebrando un poquito este tono de azul. Primero tengo mi azul primario, que será este turquesa. Me gusta. Podemos cargarlo un poco más
Y utilizando un poquitito de naranja, haremos una mezcla un poco más quebrada, que será la parte trasera. Tomo esa mezcla y esta va a ser la de el mar a posteriori, en la parte de atrás. Sigue húmedo, lo más probable es que se recorra el pigmento y sea succionado por la parte de arriba, no hay problema. Haré bajo la línea del horizonte esta parte. ¿Ven cómo la capilaridad del agua permite que vaya subiendo? Entonces dejo esa parte sin pintar porque después va a ir todavía más oscuro. Me encanta empezar a pintar los mares. Cambiamos al turquesa prácticamente puro. Lo secamos un poco. Y con el pincel en seco podemos ir dejando todos estos brillos, que son el reflejo propio de la luminosidad sobre el agua. Esto de aquí. Y vamos haciendo el mar alrededor de nuestro velero también. Una parte importante son los bordes. Pintar más allá de los bordes nos permite que la línea, que el encuadre no parezca cortado en esas orillas. Tanto bordes laterales como los bordes inferiores de nuestro encuadre. Bien. Tomaremos un poco de papel y puliremos esta línea de horizonte para que no se vea esa capilaridad de subida. Lo ideal sería esperar a que seque por completo el papel. A mí me gusta hacer las pinturas en una sola sesión continua. A veces uso la secadora de pelo, en este caso no. Y este es el plano base de nuestro océano. Cambiaré a un pincel más pequeño, este era un 10. Y ahora utilizaremos un pincel del número 5 que por aquí está. Aquí está. Ya está muy gastado. Está remendado con cinta. Tomaremos de nuevo el concentrado. Y con este, depende de la humedad, podremos ir dando notas. Después de cada brillo va siempre una pequeña sombra. Un cambio en ese aspecto de la ola. La propia embarcación tiene su sombra sobre el agua. A veces es un reflejo absoluto cuando es un mar en calma, un lago, una laguna. Oscurecerlo con naranja. Y que nos permita dar esas formas y notas. Las olas distantes son más pequeñas, mientras que las olas cercanas siempre tienen mayor tamaño o definición. Como en la vida real, los objetos cercanos se ven con mayor nitidez y detalle. Vamos a ir haciendo este fondo de este lado. Un poco aquí. Aprovechando las virtudes del pincel
Aquí ya no es pincel en seco porque ya hay una base húmeda. Ya es húmedo sobre húmedo. Y también se trata de explorar la naturalidad que nos da la acuarela al distribuirse por sí misma sobre la humedad y esa parte aleatoria, quizás, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esta parte es muy blanca. No requerimos tantos reflejos a esta altura. Y podemos ir jugando con los distintos tipos de azules. Haré una nueva mezcla aún más oscura con el mismo turquesa más quebrado y más pigmentado. Aquí la tenemos un poco más quebrado. Perfecto. Y pasaremos los bordes de la parte del horizonte, que es la más lejana, con este pigmento. Que me encanta. Y tal vez en el primer plano algunas pequeñas olas o segmentos. Luego en el plano medio. Y esta sombra que va debajo del barco. Recuerden que la línea debajo de cualquier embarcación no es una línea plana. Hay partes de las olas que suben e invaden el casco del bote, otras que bajan. Y por el momento, ahora esperaremos a que seque, haremos perfectamente bien esta línea del horizonte y retiraremos el liquid masking que tenemos sobre el velero. Así que hacemos un corte y regresamos. Muy bien, una vez que ha secado por completo la línea del océano, el horizonte y la parte del mar, procederé a quitar un poco del liquid masking que puse previamente sobre la vela. Yo lo hago con el dedo, hay quien utiliza una goma o distintas cosas, pinceles más duros o secos. Aquí, como es un ejercicio, nos vale muy bien el dedo. Regresaremos al pincel número 5 con agua limpia y un tono naranja sucio primero para hacer los efectos de la sombra, y después en una parte más limpia intentaremos un naranja que aclararemos con un poco de amarillo limón. Que será la parte central de la vela. Comprobamos el tono. Me gusta. Tal vez un poco más cargado. Un poco más cargado de amarillo.
Este amarillo uso muy poquitito dentro de la paleta porque se ensucia muy fácilmente, entonces hay que reemplazarlo seguido. Hay quien lo usa aparte o lo pone en otra parte de la paleta o saca directo del tubo cada que lo necesita. Entonces nos concentremos en esta parte de la vela. Recuerda que si el naranja cruza o hace una capa extra con el azul, al ser exactamente colores complementarios, nos va a hacer un tono gris, o depende de la cantidad, tendiendo hacia los tonos ocres. Entonces, aquí está la vela. En su torsión. Y si se mezcla con el amarillo, va a ir directamente hacia los verdes, que es lo que no queremos. En lo que empieza a secar esa parte de la vela, haremos la parte del velero mismo, que haremos en un tono un poco verde sucio, porque de este lado está la parte de la sombra. Y aquí hay morados para que se vaya hacia los oscuros. Un poquito de morado, que quede muy líquido para la sombra. Teniendo estos tonos, un paso general en verde, para que lo contrastante sea la vela misma y no la embarcación del velero. La sombra en morados, igual en húmedo. Y en lo que seca vamos a preparar una mezcla hacia negros. Yo en realidad no tengo negro en mi paleta, no es un color que use. A veces tengo el gris de paint, pero normalmente lo creo con azul ultramar, carmesí alizarino, que me hace un púrpura. Después con un poco de tierra de sombra tostada. Nos lleva a un color muy oscuro, cercano al negro. Que en realidad es un café intenso, un azul muy intenso. Aquí lo podemos ver, cómo se ha mezclado. Y aquí tenemos este tono que podría ser un gris. Gris permanente, y depende de la concentración, se verá negro o no. Entonces, a esta sección que ya está preparada, hago una parte más cargada de todos los tonos. Y el mi negro. Este lo utilizaremos para dar algunas sombras dentro del mar. Para una mayor profundidad o alejamiento. Este lado. Aquí se craqueló un poco la pintura en el proceso de secado de humedad. No pasa nada, es parte de la acuarela. Tenemos estas sombras. Usaré la sombra más intensa en esta parte de abajo.
Y justo con este pincel delgadito regresaremos acá al tono naranja quebrado, un poco sucio que tenemos, para darle sombra a la vela del velero. Ahorita que está seco, pero no completamente seco. En esta torsión notoria. Y así tenemos el velero. Limpiamos, regreso a los morados, un poco más intensos. Y con este vamos a darle la forma lateral a la embarcación. Hay quien lo hace primero pone las sombras. Me gusta ponerlas al final, me da un poquito más de control. El tamaño es mínimo, es 2 centímetros. Entonces es un poco complicado definir todas las partes, definir aquí a un navegante. Mínimo. Y algunos rasgos. Y un poquito de verde. Esta es sombra. Ahora cambiaremos al pincel más delgado que tengo, que es un 10/0, punta protegida. Tomaremos el negro, que aquí se está secando un poquito, eso es bueno porque se concentra más el pigmento. Para hacer las líneas de cuerda y cables del velero. Y comprobemos eso perfectamente. Mástil. Lo primero va a ser el mástil del velero. Línea vertical. Un poco más gruesa que las líneas de cuerda que llega al velero. Bien. Hay quien usaría un rotulador en estos casos. Me gusta usar solo pincel, solo acuarela. Y apenas rozando. Apenas tocando. Tenemos líneas de cuerda. Pueden ir discontinuas a veces. Muy delgaditas. Y acá viene otra línea que va a ir con un poco de gravedad hacia la punta del velero. Se divide en dos. Listo. Aquí una cabecita, una mancha que figura una persona. Y no abusar de estos tonos oscuros porque terminan por verse o llamar mucho la atención. Aquí naranja y un poco de morado a la vela para darle sombra. Y este giro de rotación. Se me hace buena opción hacer este velero, un close-up, en una pintura aparte con su propia composición y protagonismo, que quizás sea ese el próximo tutorial, para ver ahí degradados dentro de las telas y cosas parecidas. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy, está acabado. Tomaremos un poco de azul concentrado y filmaremos. Muchas gracias.
y hasta la próxima.